Globalización y Estado. Mi nombre es Vania Aglaé Sánchez de la Luz y el día de hoy voy a presentar mi actividad de autorreflexiones de la Unidad 3 para la asignatura de Contexto Socioeconómico de México titulada Globalización y Estado. Como estudiante de la Licenciatura en Promoción y Educación para la Salud en la Universidad Abierta y a Distancia de México, en esta exposición voy a realizar un análisis crítico conectado con el famoso discurso de José Mujica ante la ONU con los temas teóricos que hemos revisado a lo largo del curso. Globalización, una visión crítica. Para empezar tenemos que definir qué es la globalización. Académicamente la UNADEM la define como un proceso pluridimensional de expansión capitalista, caracterizado por la apertura de mercados y la disminución de la soberanía de los estados. Por su parte, la perspectiva de José Mujica le da un enfoque más humano y crítico. Él señala que la política quedó engrillada a la economía y al mercado y que este proceso nos gobierna masificando una cultura de despilfarro y consumo que solo es funcional a la acumulación de capital. Sectores bajo el dominio del mercado. Mujica detalla cómo esta lógica del mercado ha tomado control de sectores vitales. Por ejemplo, en armas y defensa se gasta una producción armamentista inútil que desvía recursos que deberían de ser para la vida. En los recursos naturales vemos una constante especulación con el agua y elementos vitales tratados como simple mercancía. En la alimentación, los sistemas de producción priorizan el lucro corporativo por encima del hambre global. Y finalmente, en la ciencia médica, la investigación se encuentra totalmente dirigida por las patentes y las ganancias, en lugar de buscar el bienestar humano. Política exterior y globalización. Esto transforma por completo la política exterior, deja de ser una herramienta de soberanía y pasa a ser un instrumento para facilitar las cosas al mercado global. Mujica nos advierte tres cosas muy importantes: que los estados nacionales están debilitados frente al sistema financiero, que las transnacionales dictan las agendas bajo la excusa de la eficiencia corporativa y que la democracia planetaria está herida por la enorme desigualdad de poder. Si vemos el efecto específico en México, el arribo de la tecnocracia desplazó la sensibilidad social para poner criterios macroeconómicos, alineado nuestra política nacional a puros intereses externos, como lo ocurrió con el Telecán. Crisis de la especie. Pasando al tema ambiental, Mujica hace reflexión muy fuerte sobre las afectaciones ecológicas. Él señala que en realidad no enfrentamos una crisis ecológica, sino una crisis política. Nuestro modelo de usar y tirar compromete por completo la viabilidad del planeta. Como dato de impacto, la huella del carbono de nuestra civilización es tal que requerimos 3 planetas enteros si todo el mundo aspirara al consumo occidental medio. El mensaje es claro: hay que detener la próxima extinción masiva. Neoliberalismo en México, 1982-2012. Ahora, analizando a fondo el neoliberalismo de México, nuestro país adoptó este modelo como una respuesta a la crisis del periodo de desarrollo estabilizador, comenzando con la privatización de paraestatales y la apertura de mercados. En esta línea de tiempo vemos el avance. En 1982 con Miguel de la Madrid y el PIRE. En 1988 con Salinas de Gortari, el Pronasol y la negociación del Telecán. En 1994 con Ernesto Zedillo la crisis del Fobaproa. Y del 2000 al 2012 con los gobiernos de la alternancia que mantuvieron intacto el modelo neoliberal. Impacto en el campo mexicano. El reflejo más claro del desequilibrio del Telecán se dio en el campo. La apertura comercial generó una situación de infrasubsistencia en el campo mexicano. Se benefició una agricultura moderna de exportación, pero se castigó severamente al pequeño productor. Los datos son contundentes. El crédito del campo sufrió un decremento del 60% y la inversión pública se redujo apenas a un 2.4% del total. Esto demuestra cómo se descuidó la soberanía social por la integración económica internacional. Política de Estado en ciencia y tecnología. En cuanto a la ciencia y la tecnología, la política de Estado cambió radicalmente. En 1970 se dio la fundación del CONACYT, lo que marcó el inicio de la institucionalización científica en el país. Sin embargo, bajo el enfoque neoliberal a partir de los años 90, la política científica se separó de lo social para enfocarse casi por completo en la competitividad industrial y las demandas del mercado. Esto trajo la asignación de fondos por competencia y una vinculación estrecha con el sector privado, una evaluación de excelencia basada en normas internacionales que no siempre responden a las necesidades del pueblo.
Asimetrías de la sociedad mexicana. Toda esta evolución nos deja ver las profundas asimetrías de la sociedad mexicana. Por un lado tenemos un México posmoderno concentrado en el norte y centro con alta tecnología, cultura satelital e internet, totalmente inserto en la globalización. Por otro lado está el México premoderno, estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con sectores de pobreza extrema, impunidad y exclusión del mercado. Como conclusión, en este punto, la globalización en México terminó siendo un arreglo desigual entre economías desarrolladas y procesos inconclusos. Para cerrar, quiero recuperar esta valiosa frase de José Mujica en la ONU. No venimos a este planeta solo para desarrollarnos, venimos para ser felices, porque la vida es corta y se nos escapa, y ningún bien material vale tanto como la vida. Como reflexión final, considero que México requiere transitar con urgencia de una globalización impuesta por la deuda a una globalización consciente. Necesitamos que tanto la ciencia como la política dejen de ver solo los números macroeconómicos y sirvan verdaderamente para cerrar la brecha entre nuestras dos realidades sociales. Les comparto las referencias bibliográficas de los autores revisados para la argumentación de este trabajo y el material de la UNADEM. Muchas gracias por su atención.